y van a ver que son métodos muy sencillitos, son métodos diferentes a los métodos de Gauss simple, Gauss-Jordan, descomposición LU, porque no tienen un algoritmo, como lo vimos en los métodos anteriores, sino que son métodos iterativos en los que cada iteración hacen exactamente lo mismo. Entonces, ahorita voy a presentar, voy a apagar mi pantalla para que no tenga problemas con la presentación, digo mi cámara. Me avisan si ya se ve mi pantalla. En este momento ya debo de estar compartiendo. Ya se ve. Gracias. Bien, vean los métodos de Gauss-Seidel, que son muy parecidos, método de Gauss-Seidel y Jacobi. En el método de Gauss-Seidel y Jacobi lo que vamos a hacer, espérenme tantito, vamos a hacerle un zoom para que esto se vea un poco mejor. En el método de Gauss-Seidel y Jacobi son métodos que vean cómo suponen un sistema de la forma en la que ya lo hemos representado, matriz de coeficientes A multiplicado por un vector de términos dependientes X, y eso es igual a un vector de términos independientes B. Entonces, lo que hace este método, lo que trabaja este método es que supone el despeje de cada una de las variables correspondientes a cada una de las ecuaciones. Esto quiere decir que voy a despejar x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2, x3 de la ecuación 3, y así sucesivamente para un sistema de n por n. Xn será despejado de la ecuación n. Vean cómo hace un despeje como ya lo conocemos. X1 va a ser igual a B1 menos A1, 2 por X2, menos A1, 3 por X3, y todo esto sobre A1, 1. Y así despejan X2 de la ecuación 2 y X3 de la ecuación 3. Aquí se pueden representar, aquí las pueden ver, las tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones son las que se van a trabajar durante todo el método iterativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante el método iterativo? Vamos a comenzar a encontrar valores de X en cada iteración, para cada una de las X, X1, X2, X3 hasta Xn, y esos valores los vamos a ir comparando, vamos a ir trabajando errores aproximados en cada una de las iteraciones. Estos errores aproximados que vamos a trabajar se van a promediar. Fíjense cómo en cada iteración vamos a encontrar una X1, una X2 y una X3. Vamos a empezar suponiendo que las X tienen un valor determinado, que para este caso, para Gauss-Seidel y Jacobi, como punto de origen X1, X2, X3 se suponen iguales a 0, las tres. Nada más que tienen una forma de actualización un poco diferente, ahorita la vamos a explicar. Entonces, suponiendo que para la primera iteración X1, X2, X3 son iguales a 0, pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular valores de X1 actuales y valores anteriores. Eso nos permite trabajar un error relativo porcentual aproximado. Los errores relativos a porcentuales aproximados de cada X se van a sumar, se van a promediar, y ese va a ser el error aproximado de la iteración. ¿Me explico con eso, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Ese error aproximado de cada iteración, ya saben que en un proceso iterativo se tiene que comparar con una tolerancia que normalmente la da el usuario, y si el error, o mientras el error sea mayor o igual a esa tolerancia, nosotros seguimos iterando hasta llegar a una precisión aceptable según nuestra aplicación, según nuestro ejercicio. Y así vamos a ir actualizando los valores de X1, X2 y X3 de manera definida, ya lo dije, controlando por la tolerancia. Ahora, son dos métodos que vamos a ver, Gauss-Seidel y Jacobi. Vamos a ver la diferencia entre ambos para que ustedes se den cuenta de en qué varían estos dos métodos. Nada más déjenme encontrar la gráfica. Este es Gauss-Seidel, déjenme ver. Aquí está, miren, vean esta figura en azul. La primera figura que nosotros vemos ahí, si nosotros vemos la descripción, en la primera figura vemos todo lo que viene en la columna izquierda, columna A,
tiene que ver con la forma en la que funciona el método de Gauss-Seidel. Y lo que ven del lado derecho en la columna B, es la forma en la que trabaja Jacobi. Los dos métodos trabajan con los despejes de las X en cada una de las ecuaciones, tienen las mismas fórmulas. Aquí nada más no se me confundan, aquí el libro tiene un error. En lugar de utilizar las B's como términos independientes, como lo vimos hace un momentito en la explicación del método, pone C, pero es exactamente lo mismo, son equivalentes. Tiene que ver con el vector de términos independientes. Permítanme, déjenme dar acceso al compañero. Bien, entonces vean, en esta gráfica que nosotros podemos ver aquí en azul, les está indicando la forma en la que se trabaja nada más 2 iteraciones, les pone nada más 2 iteraciones. Revisemos la columna izquierda que tiene que ver con el método de Gauss-Seidel. Fíjense, primera iteración. Acuérdense que para los dos métodos, tanto Jacobi como Seidel, suponen que de origen x1, x2, x3 igualan a 0, son iguales a 0. Eso es siempre, ¿eh? Bien, propongo x1, x2 x3 iguales a 0. Primera iteración para Seidel, calculo x1, suponiendo que x2 y x3 son iguales a 0. Entonces, x1 solo para Gauss-Seidel. Para la primera iteración, x1 será igual a b1 sobre a11. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque x2 y x3 son iguales a 0. ¿Está claro hasta ahí? ¿Puede repetir rápido esa parte, ¿no? De acuerdo. Ahora, ya calculé un x1, la voy a ocupar para el cálculo de x2. Fíjense cómo x2 va a ser igual a b2 menos a21 por la x1 que acabo de calcular, menos a23 por 0, porque en x3 no he hecho ningún cálculo. Y todo eso sobre a22. Y entonces ya calculé x1, x2 en la primera iteración para Gauss-Seidel. Y vean cómo para calcular x3 estoy ocupando el valor de x1 que acabo de calcular y el valor de x2 que acabo de calcular. Entonces x3 pues será igual a esta fórmula con las respectivas sustituciones de x1 y x2 que acabo de calcular en esa iteración. ¿De acuerdo? En resumen, lo que les quiero decir es que Gauss-Seidel va ocupando conforme va actualizando. ¿De acuerdo? En la segunda iteración, vean que para Gauss-Seidel calcula x1 con x2 de la iteración anterior y x3 de la iteración anterior. Calcula x2 con x1 de la iteración actual y x3 de la iteración anterior. Y calcula x3 con x1 y x2 de la iteración actual. Y así sucesivamente. Entonces, a la hora de escribir nuestros programas, si escribimos las fórmulas tal cual las tenemos aquí, se van a ir utilizando conforme se van calculando. No tengo que hacer ningún cambio. Así como están escritas, así el programa va a trabajar el algoritmo que les estoy explicando. ¿Por qué? Porque va calculando x1, va encimando valores, y entonces a la hora de trabajar esta fórmula o esta fórmula, va ocupando los valores de las variables conforme se han ido actualizando, con los últimos valores que se calcularon. Así trabaja Gauss-Seidel. Entonces, es un programa muy sencillo. Hay que escribir esas 3 fórmulas tal cual están ahí, obviamente con valores indexados, en el caso de que vayan a ocupar apuntadores o memoria estática. Entonces, ya nada más hay que indexar bien esos valores de la matriz de coeficientes, escribir las fórmulas así tal cual están y automáticamente se van a ir actualizando o se van a ir calculando con los valores actuales de las variables conforme se vayan trabajando. Repito, se va a calcular una x1, una x2 y una x3 en cada iteración. Se tienen valores de iteraciones anteriores. Acuérdense que para los casos de Jacobi y Seidel, x1, x2 y x3 se suponen en el punto de origen iguales a 0. Entonces, al momento de calcular los errores relativos porcentuales en la primera iteración, repito, solo en la primera iteración, tanto x1, x2 como x3 serán iguales al 100% los errores.
Esos 100% obviamente se suman, 100 más 100 más 100 son 300 entre 3. El error relativo porcentual aproximado de la primera iteración será del 100% para ambos métodos, tanto Jacobi como Seidel. Ya para la segunda iteración ya no. ¿Por qué? Porque tengo los valores de la iteración anterior de x1, x2, x3 y voy a calcular un x1, x2, x3 actuales. Calculo cada uno de los errores para cada variable, los promedio y ese será mi error para la segunda iteración. Ahora, ¿cómo funciona Jacobi? Jacobi es todo aquello que vemos en la columna B. Vean cómo calcula x1, x2, x3, suponiendo que x1, x2, x3 de la iteración 0 son iguales a 0. Entonces, x1 en la primera iteración, solo en la primera iteración, x1 será igual a b1 sobre a11. ¿Por qué? Porque x2 y x3 son iguales a 0. x2 va a ser igual a b2 sobre a22. ¿Por qué? Porque x1 y x3 son iguales a 0. Y x3 será c3, bueno, o b3 sobre a33. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son iguales a 0. Entonces, calcula x1, x2, x3 con los valores de las x anteriores. En este caso, como es la primera iteración, son los valores de origen, que son ceros. Calcula esos valores y después se pasa a la segunda iteración. x1 se calcula con los valores x2, x3 de la iteración anterior. x2 se calcula con los valores de x1 y x3 de la iteración anterior. Y x3 se calcula con los valores x1 y x2 de la iteración anterior. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de este método? Que Jacobi actualiza por iteración. ¿De acuerdo? Para la primera iteración ocupa los valores de x1, x2 y x3 de la iteración 0. Para la segunda iteración ocupa los valores de x1, x2, x3 de la iteración 1. Y así sucesivamente. No es como Seidel, que así como voy actualizando, voy ocupando. No, en este caso voy a actualizar hasta que pase a la siguiente iteración. Si nosotros escribiéramos un programa y tuviera que hacer ese algoritmo de Jacobi, de la forma en la que está así, ¿funcionaría, muchachos, mi programa? Si escribiéramos las fórmulas tal cual las tengo ahí. Tendríamos que primero guardar el valor de X, ¿no? Que este se vaya guardando en sí misma, se vaya actualizando con cada iteración. Si la guardamos en sí misma, a la hora de que se actualice en cada iteración, como me acaba de decir, compañero, a la hora de que yo es decir, si yo la guardo en X1, a la hora de que yo la ocupo en esta ecuación, ocupa el último valor calculado. Creo que tiene más o menos la idea, pero no la expresó de forma muy clara. Creo que lo que el compañero quiso decir es que hay que guardar los valores de X1, X2 y X3 en variables auxiliares. Entonces, al momento de que yo escribo mi programa, no puedo escribir aquí X2, X3, X1, X3 o X1, X2, sino que vamos a suponer que voy a escribir, voy a copiar los valores de X1, X2, X3 en A, B y C. Esas son mis variables auxiliares. A es igual a X1, B es igual a X2 y C es igual a X3, ¿de acuerdo? En la primera iteración, A, B y C valen 0. Bueno, la iteración 0. Entonces, esta primer fórmula, por favor, todos atentos a la pantalla. En esta primer fórmula, X1 sería igual a B1. Aquí dice C1, pero acuérdense que nosotros los independientes los hemos trabajado como B. Será igual a B1 menos A12 por B menos A13 por C. Y todo eso igual a A11. Digo, todo eso sobre A11. X2 sería igual a B2 menos A21 por A menos A23 por C y todo eso sobre A22. Y X3 sería B3 menos A31 por A menos A32 por B y todo eso sobre A33. Y antes de salir de la iteración, como ya se calcularon valores diferentes de X1, X2 y X3, antes de salir de la iteración, yo tengo que hacer que A se copie con lo que tiene X1, es decir, A igual a X1, B igual a X2, C igual a X3, para que en la siguiente iteración, aquí, esta B, esta C, esta A, esta C, esta A y esta B, se calculen con los valores de la iteración anterior. Y el error se trabaja exactamente igual. Voy a calcular un X1, X2, X3, un error relativo porcentual aproximado para cada X.
En la primera iteración, acuérdense que de cada una es el 100%, promedio, el promedio me da el 100% en la primera iteración. Segunda iteración, ya tengo valores de X anterior con valores actuales, calculo errores relativos porcentuales aproximados de la iteración actual, que en este caso es la segunda, promedio, y ese será mi error relativo porcentual aproximado de la iteración. ¿Se ve la diferencia entre Seidel y Jacobi, muchachos? Sí, profesora. Sí. De acuerdo. Vamos a revisar el ejercicio, que me parece que el que viene aquí es el mismo ejercicio que hemos visto de los demás métodos. Permítanme, no sé por qué me abrió esto. No sé qué me está entendiendo esta máquina. Bien. Vamos a revisar el ejercicio. Vean cómo es el mismo ejercicio. Ya sabemos que la solución es 3, x1 igual a x3, x2 igual a menos 2.5 y x3 igual a 7. Vean cómo las ecuaciones para cualquiera de las iteraciones son exactamente iguales. Aquí está el despeje de x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2 y x3 de la ecuación 3. Ya tenemos el despeje. Fíjense cómo ahora, acuérdense que en la iteración, digo, en ambos métodos, tanto en Seidel como Jacobi, suponemos de primera instancia que x1, x2, x3 son iguales a 0. Esas igualaciones a 0, muchachos, acuérdense de hacerlas en sus programas antes del proceso iterativo. Van fuera del proceso iterativo, porque si lo hacemos dentro, pues nunca se van a actualizar y siempre van a valer 0. Entonces, vean, x1 es igual a 7.85 más 0, porque acuérdense que x2 y x3 en esa iteración son iguales a 0. Entonces, x1 queda 7.85 sobre 3. Vean cómo x1 en la primera iteración me da de 2.6166. ¿Ya lo vieron? Yo quiero llegar a 3. Acuérdense que x1 vale 3. En la primera iteración es 2.61. Ahora vemos cómo calculamos x2. x2 va a ser igual a menos 19.3 menos 0.1. En este caso, déjenme ver si se logran ver las fórmulas en la misma pantalla. Aquí está. Vean cómo x2 es menos 19.3 menos 0.1 por x1. La x1 que acabo de calcular. Esto es Gauss-Seidel. Menos 0.1 por 2.6166 más 0. Porque acuérdense que x3 no ha tenido ninguna modificación. x3 vale 0. Todo eso sobre 7. Me da menos 2.7945. Yo quiero llegar a menos 2.5. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja el error. Y x3 es 71.4 menos 0.3 por las x que acabo de calcular. Vean cómo aquí ya estoy trabajando con x1 que ya calculé y x2 que acabo de calcular. Denme un momentito, muchachos. Esperen un segundito. Voy a apagar mi micro, permítanme.
Bien, entonces les decía, ya para el cálculo de X3, vean cómo ya estoy ocupando X1 y X2 que acabo de calcular. Y me da 7.005. Yo quería llegar a 7, fíjense que no está nada alejado ese primer valor. Ya calculo X1, X2, X3 de la primera iteración. Vemos cómo hace la segunda iteración. En la segunda iteración vean cómo ocupa los valores de X1 y X3, perdón, X2 y X3 que calculó en la iteración anterior, o sea, los últimos que tiene actualizado. Y vean cómo ya estamos en 2.99. Para X2 estamos en 2.49 y X3 en 7. Vean cómo ya, aquí los errores que calculan, muchachos, como ya sabemos, los resultados reales son errores relativos porcentuales verdaderos. Vean cómo no aparece la fórmula de cada uno. Ah, sí, creo que aquí los tiene. La fórmula de los errores. Aquí, por ejemplo, está haciendo el error del cálculo del error de la X1 para la iteración 2. No lo hace en la 1 porque pues sabe que es del 100%, porque acuérdense que los valores de anteriores, bueno, tendrían que ser 0, pero lo hace para la 2. Vean cómo calcula el error para cada una de las X. Vean cómo en la segunda iteración el error relativo porcentual verdadero para X1 es 0.31, para la X2 es 0.01 y para la X3 es 0.0042, que ya es bastante bajo, bastante aceptable. Aquí no lo hace porque no está haciendo ningún programa, pero ustedes para que en su programa puedan comparar con la tolerancia, lo que van a hacer es el promedio de estos 3 errores. Les repito, en este caso está sacando el error relativo porcentual verdadero porque conocemos ya los resultados, este ejercicio lo hemos trabajado con los demás métodos, entonces conocemos los resultados y sabemos que X1 es 3, X2 es menos 2.5 y X3 es 7. A menos que les dieran los resultados y les pidieran el error relativo porcentual verdadero en el ejercicio de examen, pues entonces lo hacemos así. Y si no, el único error con el que podríamos trabajar sería el error relativo porcentual aproximado. Esto fue para el caso de Gauss-Seidel. Ahora, vamos a ver, bueno, aquí viene una explicación, creo que no resuelve por Jacobi en el libro. A la hora de que yo les pase mis ejercicios, mis apuntes, ya vendrá resuelto por ambos, tanto por Seidel como por Jacobi, para que ustedes logren ver la diferencia entre ambos métodos. En ocasiones, no les puedo decir que siempre, hay ejercicios, hay aplicaciones en las que Seidel es más Seidel es más rápido que Jacobi y hay otros ejercicios en los que es a la inversa. Jacobi es más rápido que Seidel. La verdad es que yo en la mayoría de los ejercicios que he hecho en las aplicaciones que he trabajado, siempre, la mayoría de las veces he visto que el que funciona más rápido es Gauss-Seidel, pero puede variar. Sí se ha presentado en ocasiones en las que Jacobi suele ser más rápido. ¿Alguna duda, muchachos, de Jacobi y Seidel? Creo que no. Bueno, espero que no, porque este fin de semana van a tener que hacer práctica de Jacobi y Seidel. Esta sí la van a tener que hacer. Ya sin falta hoy, a más tardar mañana, van a tener los programas de los demás métodos. Acuérdense que para esas prácticas lo único que tienen que hacer es ejecutar, transcribir el código que les voy a pasar en el intérprete, en el compilador que ustedes acostumbren. Lo escriben, ojo, mucho cuidado que no se les vaya ahí un error de sintaxis. Los programas están más que comprobados y funcionan bien. Si acaso a ustedes no les llegara a ejecutar correctamente, quiere decir que algo copiaron mal, revísenlo muy bien, por favor. Si tuvieran algún problema en alguno, me dicen y ya lo podemos trabajar por WhatsApp. Van a tener una sola tarea, bueno, de hecho van a tener 2 tareas para esta unidad. Una sola tarea va a ser la resolución de un ejercicio con los métodos de Gauss-Seidel, Gauss-Jordan y descomposición LU. Y va a haber otra tarea de Cholesky, ¿de acuerdo? Entonces son 3 tareas. Un ejercicio con Gauss-Seidel, Gauss-Jordan y LU, otro de Cholesky y uno último van a tener que hacer en Excel
los algoritmos tanto de Seidel como de Jacobi para que me presenten las tablas de una cantidad de iteraciones que les va a especificar ahí la tarea y podamos ver el funcionamiento del ejercicio específico, pero tabulado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, son 3 tareas que tienen que hacer este fin de semana y la práctica de Gauss, Seidel y de Jacobi. Que repito, muchachos, son prácticas muy sencillas, los programas son muy sencillitos, de hecho, son muy cortitos. Es un programa de Seidel y otro de Jacobi. Ya les expliqué yo cómo se tienen que escribir las fórmulas para que funcionen como Seidel o para que funcionen como Jacobi. Entonces, son programas muy sencillos, son muy cortos, los tienen que hacer este fin de semana. Para entregar la siguiente, hacemos el examen de la unidad 3 la siguiente semana, muy probablemente tendría que ser hasta el día jueves para que nos dé tiempo de resolver dudas si es que hubiera. Si no hubiera dudas para el día lunes, lo hacemos el día martes, y si hubiera muchas dudas para el día lunes y martes, lo hacemos el día jueves, ¿de acuerdo? Que tendrían toda la siguiente semana para enviarme la práctica de Gauss, Seidel y Jacobi y las tareas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas? No, profesor. No, profesora, todo bien. Muy bien. Les repito, las prácticas que ustedes tienen que hacer, de Gauss simple, Gauss Jordan y demás, lo único que tienen que hacer es transcribir el código y ejecutar el último punto. Ejecuten el primero para que vean que funciona bien acuérdense que siempre les pongo una prueba de escritorio, tiene ahí la captura de pantalla, ejecuten esa que viene ahí para que vean que funciona bien, de hecho creo que es el código tal cual viene ahí en el programa, y después tienen que hacer la prueba del último punto, siempre viene en el último punto la prueba de escritorio en la que ustedes tienen que hacer capturas de pantalla y enviarlas para evaluación. Los sistemas de ecuaciones o el sistema de ecuaciones que viene en el último punto, que es con el que tienen que ejecutar, lo tienen que cargar desde el código, modifiquen el código. El programa no pide sistema de ecuaciones, no va a pedir sistema de ecuaciones. Ustedes tienen que, de hecho, si revisan el código cuando se los envíe, van a ver que en el código viene el sistema de ecuaciones precargado. Ya en pantalla nada más se va a ver cómo se ejecutan los pasos de cada uno de los métodos. Entonces, ustedes tienen que cargar el sistema de ecuaciones desde el código, ejecutan y la pantalla de ejecución que les resulte son las que se van a enviar para la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso, es muy fácil, pero bueno, nada más les va a llevar tiempo en la escritura de los programas y nada más. Y así es como vamos a evaluar el segundo parcial. Si ya no nos da tiempo de hacer el examen de la segunda parte, que es los métodos de interpolación, ya no hacemos eso, no hay ningún problema. Lo dejaríamos para el tercer parcial. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, profesora. El lunes no hay clase. Ay, Bueno, cierto. es día de la madrecita. No es oficial, ¿no? En teoría sí tenemos clases, pero sí, es cierto. Yo tampoco me puedo conectar ese día. Pero, bueno, entonces ya el examen queda para el día jueves. Sí, dígame. Sí viene marcado en el calendario del instituto. Ah, Porque sí. de hecho, Eso los otros profes, bueno, ayer tenía clase con otro profe y también decía que no era oficial y ya un compañero hizo favor de mandar el calendario y sí viene como descanso. Ah, pues excelente. Entonces ya de manera oficial queda el examen hasta el día jueves y el martes. Así que les pido por favor, muchachos, que revisen bien su material para que para el día martes ya tengan sus dudas, porque no puedo esperar más días. El examen tendría que ser el día jueves. Nada más va a ser de la unidad 3, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya para la unidad, para el tercer parcial dejamos la unidad 4 y 5, ¿les parece? Y ya así ya no nos queda tanto material. ¿El examen del jueves vienen esos temas que vimos hoy? Sí, va a venir Seidel y Jacobi. De hecho, los temas que vienen son Gauss simple, acuérdense el método del cuadrado,
Gauss-Jordan, el método del triángulo, descomposición LU, Cholesky, Seidel y Jacobi. Son 6 temas. Va. Y ahorita, es más, si quieren de una vez lo vemos, déjenme ver nada más para que vayan anotando las páginas de donde vienen los ejercicios. Ya cerré el libro, pero ahorita lo vuelvo a abrir. Para que vayan anotando las páginas. Empezamos por Gauss simple, pongan atención. Por favor, si alguien puede escribir ahorita en el chat las páginas que les voy a ir dictando. Déjenme ver de qué es. ¿Qué método es? Ok. Aquí está. No. Aquí está. Alguien que me haga favor ahorita de ponerlo en el chat. Escribimos, por favor, en el chat. Gauss-Seidel. No, Gauss simple. Y Gauss-Jordan. Déjenme anotarlo ahí también. Gauss simple y Gauss-Jordan están en la página de la 279 a la 281. Repito, Gauss simple y Gauss-Jordan, páginas de la 279 a la 281. ¿Sí lo están anotando en el chat? Ah, gracias. Ajá, muy bien. Gauss simple y Jordan, páginas, gracias, Ezequiel, muchas gracias. Muy bien, ahora, descomposición LU. Las páginas de los ejercicios son 2 páginas nada más, 303 y 304. ...303 y 304. Déjenme ver si lo anotaron. Gracias. Y para Gauss, Seidel, Jacobi y Cholesky, las páginas son... de la 324 a la 326. ¿De qué temas, perdón? ¿Ese? Si quieres eso yo lo escribo. Gauss, Seidel, Jacobi y Cholesky. Son las páginas 324 a la página 326. Gauss, Seidel, Jacobi y Cholesky. Gauss, Seidel, Jacobi, Cholesky de la 324. Ah, ya lo habías puesto. Ok, gracias. Bien, esos son los ejercicios. Acuérdense que son ejercicios que pueden entregar para subir determinada puntuación. Ya saben, por cada 6 ejercicios se sube medio punto sobre la calificación de su examen antes de la ponderación. ¿De acuerdo? Son ejercicios opcionales, no son para nada obligatorios y les sirve para estudiar. Vienen otros temas en los ejercicios que ustedes van a revisar en el libro, vienen otros temas que obviamente se incluyen en el libro, pero que nosotros no vimos en clase. Entonces, si les sirve el sistema de ecuaciones para resolverlo por el método que ustedes decidan, adelante, resuélvanlo para que tengan más ejercicios para entregar. Si no les sirve, porque a lo mejor necesiten hacer un pivoteo especial o no sé, alguna especificación, bueno, no lo resuelvan. Pero sí, ojo con eso. Por ejemplo, en los ejercicios me parece que de Gauss simple les pide resolver por regla de Kramer. Ustedes lo pueden hacer con Gauss simple o Gauss-Jordan o ambos y entonces ya les cuento una puntuación más, ¿no? Un ejercicio más. Si quieren el mismo ejercicio cuenta para uno para Seidel, uno para simple, uno para Jordan, otro para descomposición LU y se los cuento por separado. A menos que el ejercicio del libro
les pide en específico, resuelva por los 3 métodos, inciso A, inciso B, inciso C, ese sí cuenta como un solo ejercicio. Pero si ustedes en determinado momento quieren tomar el sistema de ecuaciones y resolverlo primero para cada uno de los métodos de forma separada, se los cuento de forma separada, ¿de acuerdo? Les voy a pedir, muchachos, que en los ejercicios que ustedes me manden, sí sean muy específicos en el número del ejercicio, porque luego lo ponen muy consecutivo y me cuesta mucho trabajo estar revisando en dónde termina uno y comienza el otro. Si de preferencia pueden imprimir la página, recortarla y pegarla para que yo así sepa específicamente de qué ejercicio se trata, se los agradecería mucho. Si no, pues si lo van a copiar, pongan específico el número, así como viene en el libro. Y no sé, subrayenmelo, no sé, pónganle un marcatextos para que yo identifique de manera más sencilla cuántos ejercicios están entregando. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profesor. Bien, no voy a revisar ahorita los temas de la unidad 4 porque ya quedamos que lo vamos a dejar para el siguiente parcial. Interpolación lo vamos a ver la siguiente semana, no, de la siguiente a la siguiente, hasta después del examen, para ya no darles más información. Sin embargo, ya van a recibir hoy o mañana la invitación para esa unidad. Les pido que se unan a Classroom y si es posible vayan revisando el material. ¿De acuerdo? En esa unidad sí hay que hacer los 3 programas, ahí sí hay que hacer las prácticas. ¿Dudas? No, pues, Bueno, si no hay dudas, nos vemos el día martes. Que pasen un bonito fin de semana y felicidades a todas las mamis de sus familias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora. Gracias chicos. Un abrazo a todos. Cuídense. gracias. Hasta la profesora. Gracias. Luego. Hasta luego. Bye.